Leopoldo Moró es una de las personalidades de mayor trayectoria en los últimos 50 años de la historia política argentina. Hoy, en un nuevo programa especial, el dirigente dialoga con la doctora Alessandra Minichelli sobre su pertenencia y sentimiento hacia el radicalismo, su acercamiento al kirchnerismo, su reacción ante la expulsión al Partido Radical y, por supuesto, sobre toda la actualidad política, económica y social en nuestro país. Bienvenidos a 40 Minutos. Leopoldo, dos momentos interesantes en cuanto a lo último, digamos, tuyo. Vos en algún momento dijiste que no eras ni kirchnerista ni antikirchnerista. ¿Y cómo ves a Kirchner? Porque lo dijiste en un momento político donde estaba Kirchner gobernando el país. En ese momento vos no estabas con el acercamiento que luego tuviste en el año 2014 con Cristina. Pero, ¿cómo veías a Kirchner desde tu postura de radical? En realidad nosotros nos empezamos a acercar al proyecto un poco antes, después del 2011. Porque lo veías nacional y popular, claro, porque lo veías alineado al pensamiento. Claro, porque nosotros veníamos viendo cómo se iba desenvolviendo y desarrollando las políticas y objetivamente veíamos una absoluta coincidencia no solamente con la historia, la tradición del radicalismo, sus mejores tradiciones, el irigoyenismo, el alfonsinismo, sino también con la experiencia reciente que habíamos hecho. En realidad, el fracaso del gobierno de la Alianza tiene que ver precisamente con no haber aplicado estas políticas. Si el gobierno de la Alianza hubiera aplicado estas políticas... Obvio, todavía estaría quizás en el gobierno. Alguien puede decir, bueno, era una quimera suponer que iba a ocurrir. Bueno, sí, era una quimera, como también en algún momento le ocurrió al peronismo creer que el retorno de Menem, que la llegada de Menem al poder significaba el retorno del peronismo al poder, y terminó siendo el retorno de las recetas neoliberales. Entonces nosotros veíamos cómo se iba desenvolviendo ese escenario. Cuando me preguntan respecto a esta frase, o mejor dicho, yo doy esa respuesta, ¿es por qué? Porque nosotros advertíamos en el interior de nuestro partido que muchas veces confrontaban desde una posición que no tenía que ver con el radicalismo, sino con el antiperonismo. Claro. Que en este caso ya se había traducido en antikirchnerismo. Entonces yo siempre decía, nosotros no somos antikirchneristas ni kirchneristas, nosotros somos radicales. Y somos radicales irigoyenistas, alfonsinistas. Y desde ese lugar nos sentíamos cada vez más cerca de esas políticas. Además empezamos a confrontar al interior de nuestro partido con decisiones como, por ejemplo, oponerse a la estatización de las AFJP. Yo había sido legislador en la etapa de la privatización del régimen de jubilaciones y pensiones y me pasé 10 años en el Congreso junto con otros legisladores oponiéndonos al régimen de privatización del sistema público de reparto. Era un contrasentido. Sí, oponerse a eso, por oponerse. Era una actitud, digamos... Sí, en contra de los propios... Bueno, muy bien. Entonces, desde ese lugar dijimos, no, muchachos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, nos vamos del radicalismo para seguir siendo radicales. Si nos quedamos, pasamos a ser neoliberales. Queremos irnos precisamente para mantener nuestra identidad política. Porque además nosotros creemos que el movimiento nacional, popular, democrático, se construye sobre la base de la diversidad de esas identidades. Y más después de 33 años de experiencia democrática. Si a alguien le pregunta, probablemente diga, sí, la democracia nos devolvió derechos, sí es cierto, nos devolvió la libertad, también es cierto, en fin. Pero además estos 33 años trajeron, para mí, lo más importante, la posibilidad del aprendizaje. Antes era imposible, estábamos todo el tiempo metidos en el túnel de la oscuridad de la dictadura, la persecución, el autoritarismo cultural, bueno, era todo. En estos 33 años hicimos una experiencia. Y mucha gente aprendió en la Argentina cómo se movían las relaciones de poder. Hasta ahí, para la gente, la política era si ganaba el radicalismo o el peronismo. Sí, algo muy ajeno. Medio ajeno. No se visualizaban los poderes fácticos.
cómo se mueven esas relaciones de poder, el peso del poder económico, el peso del poder mediático. Son todos temas de discusión básicamente de estas etapas, ¿no? Que empezaron con la reapertura democrática, se fueron instalando en con el ejercicio. Claro, el ejercicio, el tema, bueno, el papel de la corporación eclesiástica en su momento, sobre todo en la etapa del gobierno de Alfonsín, más el peso de la corporación militar, porque Alfonsín tuvo que librar batallas contra corporaciones que eran las que de manera más inminente amenazaban la democracia, la corporación militar. Y después Néstor y Cristina tuvieron que librar una batalla más fuerte contra las corporaciones económicas. Entonces la gente fue haciendo un aprendizaje. En ese aprendizaje la gente llegó a la conclusión de que los que pensábamos parecidos y queríamos modificar esas relaciones de poder teníamos que estar debían juntarse en un mismo espacio, en un espacio común, sin abandonar nuestras culturas ni tradiciones políticas, al contrario, revalorizándolas. Bueno, y ahí es como surge todo ese proceso, digamos, que desemboca en un nuevo sujeto político que reúne lo mejor del peronismo, del radicalismo, de la izquierda en Argentina. Hay muchos compatriotas que tal vez no militen nunca en un partido político, pero que se sentían identificados con la idea de un país autónomo, una sociedad solidaria. Bueno, eso es lo que llamó hoy... la prensa radicales K, justamente para desvalorizar. Pero lo concreto es que, bueno, ese sujeto político nació en la Argentina. Hoy habrá que ver si estamos en condiciones de sostenerlo y de ampliarlo. Por eso digo que quienes miran la necesidad de domesticar el sistema político quieren la destrucción de ese espacio porque es el obstáculo para domesticar el sistema político. Y nos quieren volver para atrás. Así como domesticaron al radicalismo, bueno, ahora nos quieren volver hacia el viejo pejotismo. Y decir, bueno, entonces jugamos con las blancas y con las negras, tenemos todas las cartas en la mano. Momento peligroso. Y cuando te acercás un poco más, si se quiere, a Cristina, después de aquel encuentro en Parque Norte y demás, un año después el Tribunal de Ética del Radicalismo te expulsa y vos planteaste en ese momento que era una excusa, una tapadera, era para ocultar la violencia con la que se estaban modificando las tarifas, la violencia con la que se estaba acordando con los buitres. Sí, además para justificar su alianza con la derecha. Digamos que vos fuiste como el primer bastión para empezar a hacer ruido, ¿no? Después vino todo el fusilamiento mediático judicial contra Cristina y contra todos sus ex funcionarios, que también... Sí, que va a continuar. Pero va a continuar, pero también, si se quiere, no sé cómo lo ves vos, pero es un poco un boomerang, están jugando a un boomerang muy complicado, porque ellos mismos hoy están involucrados en situaciones de conflicto de interés muy difíciles de explicar. Si tomamos una sola causa, como ejemplo de lo que vos decís y yo comparto, que es la del dólar futuro, que es juzgar decisiones de política económica, y esa doctrina se sostiene, el gobierno de Macri y todos sus funcionarios indefectiblemente van a ir presos de por vida por todo lo que están haciendo. Por ejemplo, en el caso de las LEVAC. Hablan de una decisión ruinosa con el tema del dólar a futuro que implica, bueno, unos 50.000 millones de dólares de supuesto perjuicio por la política cambiaria. Si vos analizás lo de las LEVAC, el perjuicio hoy ya debe estar en el orden de los 300.000 millones de pesos. Bueno, entonces, digo, es un disparate. Yo no me animaría, ya lo que te estoy diciendo, a pesar de las profundas diferencias que tengo con el gobierno, yo no me animaría a llevar a tribunales esa discusión. Claro. Sí, a la calle, sí, cuestionarlas políticamente, etcétera, pero no llevarlo a tribunales. El caso Nisman. Un país donde los jueces deciden si un entendimiento o un memorándum de entendimiento entre dos naciones es o no válido, después de que lo vota además el Parlamento. Claro, lo que pasa es que hay un oportunismo. A ver, esto es como si cuando, más o menos en la misma época que el gobierno de Cristina llevó adelante el memorándum, que lo hizo pasar por el Parlamento, que fue aprobado por las cámaras. En el mismo momento Obama estaba llevando adelante el acuerdo nuclear con Irán. Claro. Bueno, ¿a qué fiscal de Estados Unidos se le ocurrió procesar a Obama porque había llevado adelante un acuerdo internacional? La política exterior de la Argentina no la pueden resolver los jueces, tampoco la política económica. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número
entrevista a Eduardo Brandolín, secretario regional del sindicato Luz y Fuerza. Reivindica el rol de este sector, presente y futuro en la lucha por los derechos de los trabajadores. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, el sindicato y su participación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, planes nacionales en RS, el rol de los Estados europeos. 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos, suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Seguimos compartiendo este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el dirigente político Leopoldo Moró. Lo que pasa es que estamos en una etapa, volvemos a lo mismo, yo no quiero cometer la exageración de hacer comparaciones que no son tales, pero estamos en una etapa donde hay un grupo de tareas integrado por jueces y fiscales, por los servicios de inteligencia y los medios hegemónicos que llevan adelante una política de fusilamiento mediático y de proscripción política. Antes te torturaban y te fusilaban en campos clandestinos. Sí, la búsqueda de la proscripción. El caso de las escuchas, todo esto está violentando la intimidad de las personas, la privacidad de las personas, constituye espionaje político. Hoy los jueces federales, la mayoría, no todos, pero se han constituido como los generales que eran jefes de zona en amos y señores de la honra de las personas. Antes eran amos y señores de la vida, por lo menos en ese sentido hemos avanzado un poquito. Ahora son amos y señores de la honra de las personas. Actúan como grupo de tarea. Yo te pronostico, por experiencia de tantos años y porque tuve no el privilegio, sino la desgracia de vivir circunstancias de este tipo varias veces, que esto va a terminar en un desmadre que va a significar que, por ejemplo, el tema de las escuchas termine siendo herramienta de chantaje a empresarios. Claro. Le van a... Sí, no sé, se pierde todo el límite. Bueno, le pasó ahora a Angelici. Sí, claro, también eres también. ¿Por qué salió la escucha de Angelici? La escucha de Angelici sale porque en la reunión de la AFA, Angelici, con quien también tengo discrepancias enormes, resuelve apoyar la propuesta para la televisación del fútbol que hace ESPN, en contra de la otra propuesta que hace Turner asociado con Clarín en Teis Sport. Bueno, al día siguiente, a las 48 horas, aparece esta escucha, que es una escucha vieja de una causa de hace 2 años que tenía que ver con los barra brava de Boca. Entonces digo, en la época del proceso pasaba lo mismo. No es que secuestraban. Además de secuestrar, robaban todo lo que había dentro de la vivienda del secuestrado. Después empezaron a secuestrar empresarios para hacerle firmar la cesión de propiedades. Después extorsionaban gente. Yo conozco casos de secuestro de chicas, de hijas o sobrinas de banqueros a los que le sacaban plata. Entonces, bueno, es muy grave lo que está pasando. Sí, hay una crisis institucional muy complicada se están afectando zonas de reserva. Como decíamos recién, zonas de reserva de la administración que no pueden ser cuestionadas desde el punto de vista legal. Y cuando llegas a cuestionarlas desde el punto de vista legal, incluso en el caso del memorándum con Irán, no ha tenido principio de ejecución, con lo cual desde el punto de vista legal, no tuvo principio de ejecución. No hay delito, porque no existe el delito de tentativa de encubrimiento. ¿Existe el encubrimiento o no? Pero tentativa de encubrimiento no existe en el Código Penal. Entonces, cuando los jueces te abren causas con temas que no están tipificados en el Código Penal, abren causas gemelas porque las otras están archivadas y se cayeron o tienen cosa juzgada. Bueno, en definitiva, cuando los jueces no te cuidan a vos como ciudadano en tus derechos y garantías, se perdió el Estado de Derecho. Claro, y lo peor de todo es que muchos de ellos son también docentes de Derecho y en la facultad dicen una cosa y en su actuación como jueces hacen otra. Entonces me parece que esa dicotomía también va a entrar en crisis o va en algún punto colapsar, ¿no? Porque son lo que pasa es que todo eso después se va transmitiendo a toda la estructura institucional. Entonces, si un juez es arbitrario, es más arbitrario un vigilante. Porque si el vigilante o el comisario ven que el juez es arbitrario... Estamos yendo al camino del Estado policial. Bueno, por eso. Sí, que yo lo llamo estado de excepción, pero es lo mismo. Sí, es Estado policial. Estamos yendo camino a eso y en realidad estamos en situación como de vulnerabilidad todos los ciudadanos, que estamos expuestos a no
no sabemos. Bueno, por eso yo te digo, es la política de la criminalización indiscriminada. Y bueno, eso... Y la desigualdad se ha profundizado, y entonces, ¿qué explicaciones se da también a eso? Estaba escuchando ayer a un dirigente de matriceros que decía que, por ejemplo, la actividad se redujo en un 65%, o sea, se redujo la actividad matricera en un 65%, se pierden fuentes de trabajo, la gente está mal paga. ¿No? Mira, es muy simple. La industria cayó sistemáticamente durante 12 meses. No es que tuvo altibajos, cayó sistemáticamente durante 12 meses. No hay sector industrial que no haya caído en su actividad. Hay unos que están hoy funcionando al 60% de su capacidad instalada, que son los que están mejor. Y hay otros que están funcionando al 40%, al 50%, durante un año seguido. Sí, claro, claro. Y algunos que lo están tratando de sostener pensando que efectivamente, o todavía confiando en que puede haber alguna... Sí, pero les va a pasar, desgraciadamente, lo que pasó en la década del 90, en este sentido. Yo conozco muchos casos de pequeños, medianos y algunos no tan medianos industriales o empresarios que en el afán de sostener, porque es razonable, su vida, su fuente de ingresos, en muchos casos, sobre todo de las pymes, tienen un vínculo con los trabajadores más... Sí, más afín, más cercano, es la pequeña burguesía que estaban haciendo entonces, en nuestro país, ¿qué hacen? ¿no? ¿O qué hicieron en el 2016? Bueno, si tenían 3 autos, vendieron 2 para pagar las facturas de electricidad, si son electrodependientes, o si tenían una quinta y una casa, vendieron la quinta. Y esto pasó en la década del 90. Comprometieron su patrimonio para sostener la empresa. Y terminaron cayendo también. Terminaron perdiendo la empresa y el patrimonio. Claro, claro, claro. Entonces, estamos en un cuadro de situación muy complejo, muy complejo. Por eso, el año 2017 se reinició con una nueva ola de despidos. Vos viste que dijeron, bueno, hasta acá van a llegar los despidos, vienen los brotes verdes, la lluvia de inversiones. Nada de eso ocurrió y el panorama se ha empeorado, pero no podía ser de otra manera porque estamos en un círculo vicioso, no virtuoso. Cuando vos iniciás, como pasó en el 2003, un círculo virtuoso, bueno, podés fijarte una esperanza hacia adelante, decir, bueno, este círculo virtuoso va a dar resultados. Pero si vos entras en un círculo vicioso, no hay ninguna posibilidad que tengas hacia adelante una esperanza real, porque al contrario, estás como el hunter metido ahí adentro y no salís más. Sí, y la pirámide se achata cada vez más, o se achica cada vez más en la punta y se agranda hacia abajo, ¿no? Bueno, la desigualdad es tremenda. La pobreza es un problema estructural que en buena medida se había avanzado del 2003 en adelante. El problema es que ahora todos los que salieron de la pobreza están volviendo a la pobreza. Claro, claro. Por eso la pobreza se incrementa. No es que en la etapa anterior no hubo gente que salió, sí salió de la pobreza. El problema es que rápidamente, con las políticas que aplicó el macrismo en un año, volvieron a la pobreza sin estación intermedia. Cayeron. Sí, porque aparte les metieron la mano en el bolsillo, lo que decíamos antes, un tema de redistribución del ingreso, esto de los subsidios a los servicios públicos de energía, etcétera, etcétera, la plata en el bolsillo de la gente para activar el consumo, para consumir. Y en el caso de los empresarios, para comprar una máquina nueva, contratar más personal, etcétera. Para activarla. Bueno, todo eso ha desaparecido. Y estamos hablando de algo cuantificable que son los trabajadores registrados. Claro. Lo que nadie ve, lo vemos nosotros porque recorremos el territorio, porque estamos todo el tiempo, pero lo que no se ve es lo que impactó esto en el trabajo informal. Claro. Los miles y decenas de miles de compatriotas nuestros que ya no pudieron trabajar más ni como jardinero, ni como plomero, ni como... sí, que son los que uno prescinde primero cuando... Pero es infinita la cantidad de gente, digamos. Infinita. Sí, claro. Por lo menos algunas estadísticas hablan de que respecto a un trabajador formal es 3-1. O sea que la pérdida de un empleo formal implica la pérdida de 2 empleos informales. No sé exactamente si es así porque hay que ver cómo se mide. Ahora, yo desde la experiencia propia del Gran Buenos Aires te puedo contar 100.000 casos. Sí, changas y oficios que estaban a la orden del día y que tenían trabajo. Bueno, esa gente no tiene más ingresos y además tampoco nunca tuvo obra social, cobertura, etcétera. Entonces están en una situación de extrema... Sí, lo peor es que también muchos de ellos estaban
con cierta movilidad social en cuanto a acceder a la educación gratuita, planes de fines y etcétera, y determinación de la educación secundaria, que se cortaron literalmente de la mañana a la noche. Toda esa cadena se cortó. Cortaron. Y que aparte eso demandaba también muchísimos trabajadores afectados. Bueno, eso no te manda la pobreza, en ese caso te manda la marginalidad. Claro, absoluta, claro. La pobreza, sí, cae en la pobreza por ahí un trabajador que por la disminución de sus ingresos, no solamente porque el impacto del salario, sino porque ya no hace horas extras, sus pensiones, se queda por debajo de la línea de la pobreza. Pero un informal que perdió sus ingresos, ese va directo a la marginalidad. Claro. Porque el formal, aunque sea, conserva la obra social. Y tal vez el sindicato, cuando se inicia en la clase, le da el guardapolvo para los pibes. Pero el informal se va de cabeza a la marginalidad si en estación intermedia no pasa por la pobreza. Sí, y me hace acordar al relato de Luis Bacuan en Las cárceles de la miseria, porque terminan en la delincuencia y terminan en la delincuencia por falta de políticas públicas que contengan estas situaciones. Y terminan en la desesperación. Terminan en la desesperación y eso lo que fomenta es la excusa para que venga el estado de excepción. Claro, pero además en ese sentido no hay que despreciar a los sectores dominantes. Son muy inteligentes ellos en sus políticas de construcción de sentido común. Cuando yo te digo, por ejemplo, que criminalizan a los inmigrantes, apuntan en esa dirección, le quieren hacer creer a la gente que en la Argentina un compatriota nuestro no tiene trabajo por culpa del boliviano, del paraguayo, etc. ¿Para qué? Para que la gente no advierta que en realidad no es que no tiene laburo. No tiene laburo ninguno de los dos. No tiene laburo ninguno de los dos, pero además no tienen laburo no por culpa del boliviano o el paraguayo, sino por culpa de estas políticas económicas, por culpa del gobierno de Macri, no por el boliviano o el paraguayo. Pero bueno, no hay que despreciar esas políticas culturales. Igual que, bueno, toda la inseguridad hoy en Argentina parece ser que tiene que ver con los chicos de 12 años. Entonces, qué locura es. Esos simplismos, esas simplificaciones. El Papa lo dijo hace no mucho atrás, después del triunfo de Trump. Dijo que el fracaso de las políticas económicas neoliberales había producido una crisis de tal magnitud que la gente buscaba salvadores. Y que los salvadores venían siempre con recetas autoritarias, etcétera. Bueno, la vieja experiencia de lo que pasó en Alemania con Hitler, etcétera, etcétera. Bueno, algo de eso nos está ocurriendo. Leopoldo, te agradecemos muchísimo que hayas participado en nuestro programa y como última pregunta o reflexión, me parece que estás en un momento tuyo personal de ser como docente o predicador de la política. ¿Ese rol lo estás ejerciendo, por lo menos por la visibilidad que estás teniendo en Twitter y Facebook y demás, y tu tarea en la Fundación? ¿Te sentís un docente de la política contando experiencias positivas y negativas? Un poco todo esto que nos relataste acá. Sí, no sé si un docente, que es una categoría superior, importante, pero sí trato efectivamente de volcar experiencias. Es decir, vuelvo a lo que decíamos hace un rato. Uno ha tenido el privilegio y también la desgracia de atravesar distintas etapas de la vida política de la Argentina en los últimos 50 y pico de años de militancia. Y yo creo que tengo la obligación de transmitir todo eso, digo, ¿no? El tema es, bueno, transmitirlo, pero en el marco de la coherencia, no me siento solo un relator, porque una cosa es transmitir esas experiencias intentando sostener la coherencia y otra cosa es ser meramente un relator. Así que transmito eso, pero con compromiso político, mantengo mi compromiso político. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy y muchísimas gracias. No, gracias. Aquí termina este programa especial de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el dirigente político Leopoldo Moró. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo.
amabas y sufrías como